Este video es auspiciado por SpyX. ¿Estás buscando una herramienta para monitorear un teléfono celular? ¿Tienes hijos y quieres estar al tanto no tan solo de la ubicación GPS, sino también saber las llamadas, mensajes y mucho más de lo que se hace en su teléfono? Hoy te hablaré de un servicio llamado SpyX, un software que puedes usar tanto en Android como en iOS, incluyendo tabletas y teléfonos, para saber lo que está haciendo ese teléfono sin tener que instalar una aplicación. Veamos primero todo lo que esta herramienta puede hacer y cómo es que funciona. Al usar SpyX, esto es lo que estarás viendo en su centro de control. No solamente obtendrás información básica del teléfono, sino que también vas a poder acceder a las actividades detalladas, pero primero déjame enseñarte cómo es que se instala este servicio. Instalar este servicio en un teléfono es sumamente sencillo y obviamente pues está pensado para padres con hijos o hijas, ya que necesitan la cuenta y contraseña de iCloud del dispositivo. Eso entonces estarás yendo aquí a la parte de añadir nuevo dispositivo, seleccionarás en este caso pues es un equipo de Apple, la parte de iOS, y aquí tendrás que iniciar sesión con la cuenta de Apple de ese dispositivo utilizando la cuenta, el email y entonces la contraseña, y luego de eso pues estarás recibiendo un mensaje de seguridad para que puedas colocarlo aquí y puedas entonces iniciar con esa cuenta y poder acceder a toda la información que esté en ese dispositivo. Una vez tengas ya este software instalado en ese dispositivo, como pudiste ver, pues no tienes que instalar una aplicación específicamente, vas a tener que esperar a que se vincule esa información, y ahora en este portal web pues vas a poder encontrar prácticamente todo lo que pase en ese dispositivo, como los contactos, a dónde ha ido esa persona, la foto, los mensajes. Esto será excelente especialmente para si eres un padre y quieres saber con quién ha hablado tu hijo o con qué persona pues se ha estado relacionando, pues vas a poder monitorearlo todo directamente desde este portal. Por ejemplo, directamente de aquí vas a poder ver las fotos que estén guardadas en ese dispositivo. Una vez más, esto simplemente es una prueba para que puedas ver cómo es que funciona. También vas a poder ver la división entre fotos y videos. Vas a también a poder tener acceso a lo que pase en redes sociales, que eso es algo bastante único de SpyX, que entonces vas a poder entrar por ejemplo a la aplicación de WhatsApp y poder ver las conversaciones, las fotos, mensajes, fotos que se han enviado, para que puedas estar al tanto de lo que está pasando en ese dispositivo. Incluso este sistema, como se conecta directamente al dispositivo, pues vas a poder entrar al iCloud Drive para poder ver qué documentos se han descargado o qué archivos se han descargado en este dispositivo. Aquí pueden ver un ejemplo y simplemente tocando ese archivo o los archivos que entonces quieras aquí tener acceso en este servicio, simplemente lo tocas y vas a poder descargarlo para que puedas revisar qué exactamente está pasando en el teléfono de esa persona. Obviamente aquí también hay otras opciones que vas a poder verificar para que puedas saber exactamente lo que hay en ese dispositivo, como sería la parte de las notas, para que puedas ver qué esa persona tiene guardada en la aplicación de notas. También puedes verificar por ejemplo cuáles son las páginas que están almacenadas o guardadas como favoritas en ese dispositivo y puedas ver qué esa persona está buscando directamente ahí. Y por último también vas a poder ir directamente por ejemplo en aplicaciones de redes sociales, como es el caso de Telegram, para que puedas ver con quién esa persona se ha comunicado, con quién le ha enviado mensajes, con quién por ejemplo ha hecho alguna llamada, etcétera, para que puedas tener acceso a esa información también de otros servicios directamente en esta aplicación de SpyX. Otra área donde también vas a poder verificar con quién esa persona se ha estado comunicando sería en la parte de los mensajes de texto, para que puedas ver con quién esa persona ha estado enviando mensajes. Aquí pueden ver un ejemplo de simplemente un mensaje. Aquí hay unos números un poco tapados para proteger mi parte de la privacidad, pero también vas a poder ver las llamadas con que esa persona se ha comunicado, para que puedas ver hasta la duración de las mismas y cuáles son las llamadas perdidas, cuáles ha contestado, cuáles son las llamadas que han salido de ese teléfono. Y por último vas a poder verificar también el buzón de voz, para que puedas reproducir esos buzones de voz, esos audios que le han dejado a esa persona, para que puedas tener prácticamente un monitoreo bastante completo de lo que hace ese dispositivo. Ahora bien, cabe la pena mencionar que aunque hay elementos como puedes ver aquí en la parte de mapas, contactos, por ejemplo recordatorios, ves que no hay nada de datos, es porque en este ejemplo del resguardo en la nube que estoy utilizando pues no tiene información ahí, pero sin duda alguna SpyX tiene esta alternativa y la capacidad de poder mostrar esta información. Si es que en ese dispositivo se está almacenando en la nube, va a estar apareciendo aquí para que la puedan monitorear. Cabe mencionar que muchos otros servicios prometen poder ver lo que pasa en aplicaciones de redes sociales, pero aquí sin duda alguna SpyX logra hacer lo que se promete, porque puedes ver que aquí funciona completamente la parte de WhatsApp, para que puedan monitorear más allá de los mensajes y de las llamadas y de lo que hace en la web, sino que también puedan monitorear lo que pasa en algunas aplicaciones directamente de este portal web. En fin, como pudiste ver, SpyX es una alternativa súper robusta con un portal web en el cual puedes monitorear y tener mucho más detalles de lo que hace tu hijo o tu hija,
con su dispositivo, o por ejemplo otra persona que entonces quiere mantenerte al tanto de lo que está pasando. Esto obviamente será sumamente útil en un mundo en que estamos viviendo, lleno de mucha maldad y de personas que pueden tomarse, ¿verdad?, a aprovecharse de tu hijo o hija, si especialmente son un poco jóvenes. Así que sin duda alguna, a través de este portal vas a tener un poco más de paz mental, especialmente si eres un padre. Ahora que hemos llegado al final de este video, te recomiendo sin duda alguna que te des la vuelta por las páginas de SpyX para que conozcan más sobre este servicio visitando el enlace que te estaré dejando en la descripción de este video. Si tienes alguna duda o pregunta sobre este servicio, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.